Y así seguimos en Panorámica. Esta semana se decide o se comienza a decidir por un modelo de país muy diferenciado entre uno y otro. Estamos ahora con un amigo que es licenciado en Ciencias Políticas, también especialista en Economía, es muy claro, él también está en Radio Universidad, es docente de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña Diego Añaño. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Diego, estás? querido, ¿cómo estás? Muy bien. Diego, sabemos que estamos por decidir este domingo entre dos modelos de país muy diferenciados. Un modelo de país que beneficia a dos sectores opuestos en la economía, si se puede decir opuestos, ¿no? La industria, el comercio y el sector financiero, los bancos, las entidades financieras. ¿En qué afecta, digo, las decisiones políticas en general y la economía en particular en la vida cotidiana de un trabajador, de un comerciante, de un kiosquero, de un almacenero? Bueno, la primera buena noticia que vamos a elegir, que tenemos la oportunidad, que tenemos todos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas, lo cual es una gran noticia, es importantísimo. Gran avance, y evidentemente, como decís vos, por lo menos en las dos propuestas que parecen ser las más competitivas, como la actual gestión a nivel nacional de Mauricio Macri y Alberto Fernández, por el otro lado, se disputan o se ponen en juego dos maneras distintas de pensar la política, de pensar la economía, de pensar la sociedad también. Me parece que hay muchos puntos que se están disputando y muchas cosas que se están poniendo en juego ahí. Iniciando, desde el punto más fundamental, podemos decir que hay dos nociones de la libertad puestas en juego, ¿no? Claro. Hay una noción de la libertad clásica, más liberal, si vos querés, que dice que ser libre es que no haya impedimentos. Dejar todo libre al mercado. Ausencia de impedimentos. Yo soy libre cuando nadie me impide nada. Poca intervención del Estado, todo dejar librado a la economía. Está. Y otra noción, podría decir más griega, donde la libertad es un hecho colectivo, que existe libertad en una sociedad cuando todos tenemos la posibilidad de ser libres. Y claro, para que seamos todos libres tiene que haber algunas reglas, porque cuando hay algunos que son más libres que otros, evidentemente hay alguna injusticia. Por eso está el Estado que interviene y pone los parámetros, mayor o menor intervención, pero está para eso, ¿no? Claro, y el Estado es una institución que tiene como objetivo, algunas están escritas en el preámbulo de nuestra Constitución, pero fundamentalmente establecer algunas directrices de política económica, pero también otras que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y algunos de estos principios fundamentales que planteamos recién, ¿no? Entonces me parece que lo bueno de esta elección es que hay claramente dos modelos diferenciados. Uno que plantea esta idea de libertad como ausencia de impedimentos, déjenme hacer, que el Estado no aparezca, que no intervenga, y otra que dice, no, el Estado es el gestor, el Estado es la locomotora, el Estado es el que tracciona, y toma algunas decisiones que hace que los recursos sociales se distribuyan de una manera un poquito más equitativa. Fíjate que no te digo igualitaria, te digo equitativa, ¿no? Claro, claro. Sí, está esto de la meritocracia en contraposición de, bueno, una política que favorezca a todos por igual, ¿no? O que intervenga para favorecer al más necesitado, el que tiene menos posibilidades, que al que tiene ya más o menos su vida o su economía arreglada. Claro, pero ahí hay una cuestión, ¿no? La meritocracia funciona cuando todos tenemos la posibilidad de partir de las mismas posibilidades. Entonces, lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos es fruto de nuestro propio esfuerzo. Hay determinados sectores que defienden la meritocracia en la Argentina, pero sería muy difícil que esos sectores aceptaran, por ejemplo, eliminar la herencia. Y la herencia es un principio que va en contra de la meritocracia, porque hay un montón de gente en la Argentina que recibe empresas, dinero, propiedades, campos, sin haber hecho jamás nada, porque alguna vez un bisabuelo, un abuelo o un padre trabajó en la Argentina. Entonces, el concepto mismo de herencia va en contra del concepto meritocrático. Y si vos esos mismos sectores le dijeras, bueno, firmemos la meritocracia o el principio de la meritocracia, pero vamos a eliminar la herencia y mañana, cuando fallece un rico,
dividimos eso, lo repartimos y hacemos que todos tengan la misma posibilidad de partida. Y damos un plazo de 5 o 10 años para acomodar los patitos, ¿no? Porque no es que uno comienza a diferenciarse el día que recibe el dinero, hay una historia familiar que hay que reconstruir también. Entonces, aceptarían eso y eso no lo van a aceptar. Porque la propiedad privada es mucho más sagrada que la meritocracia. Claro, claro. Seguramente. Entonces, hay algunos puntos que se discuten de una manera muy superficial, que suenan muy bien, que a nadie le puede sonar raro decir, bueno, Sí, sí, favorecer al que se esfuerza. que el que se esfuerza tenga trabajo, que el que se esfuerza tenga su dinero, pero claro, hay un montón que no se esforzaron y que recibieron y que tienen y que consolidan o que constituyen. Yo no tengo la cifra a mano, pero a lo mejor es el 30, a lo mejor es el 50, a lo mejor es el 60% de la riqueza nacional que jamás en su vida trabajaron para tener lo que tienen. Entonces, yo firmaría, pero firmemos todo. Claro, que firme claro, alguno, claro. nada más. Bueno, en este programa habitualmente nos referimos al sector pyme, la industria pequeña, al panadero que hace su pan, que comercia lo que fabrica, que vende lo que... sabemos la cantidad de panaderías que han cerrado. Nosotros en ENAC, que es Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, hemos propuesto, ¿no?, una serie de medidas como favorecer al mercado interno, que esto tiene que ver con el dinero que tiene el trabajador en su bolsillo para gastar, ¿no? Efectivamente. Aparte hay una cuestión también, esto tiene que ver con un principio, si vos querés, ético. Y hay otro principio que es un principio práctico. Hoy por hoy, si hay un lugar donde los empresarios pueden desarrollarse, es al interior de los mercados internos, porque el mundo en general hoy está de espaldas. Claro. El mundo está vendedor, hoy el mundo no está comprador. Entonces, si hay un... proteccionista de su industria. Bueno, claro, vos mirá los países más importantes del mundo y lo que están haciendo hoy es encerrarse y darle la oportunidad a su propio mercado interno que se multiplique. Entonces, hoy, por un principio ético, si vos querés, político, pero también por un principio práctico, el único espacio de desarrollo que tenemos es el mercado interno. Y la cosa es bastante simple, digo, cuando, como vos decías, trabaja el panadero, trabaja el carnicero, trabaja el zapatero, contratan gente, esa gente gasta, vende el bicicletero, vende el que tiene la agencia de lotería. Digo, ese mecanismo de expansión que técnicamente se llama multiplicador, digamos, que hace que aquel dinero que se gasta se multiplique a medida que va circulando entre los distintos sectores, es el que permite en estos momentos particulares también del mundo, porque hay que tener en cuenta la coyuntura internacional, claro, que las economías puedan desarrollarse y crecer. Y es importantísimo en ese sentido porque eso es algo que vemos nosotros en la economía, lo que podemos llamar la economía de cercanía, ¿no? La del barrio en el que estamos. De proximidad, de tu barrio. Porque cuando gana uno, ganan todos. Esto es lo que tiene de positivo. Bueno, ¿no? Esto tiene también algo que ver, los centros comerciales de tu barrio, ¿no? Que al crecer el centro comercial se benefician los vecinos, digo, por la economía, por la seguridad, por un montón de cosas que nosotros acá habitualmente tenemos invitados referentes de centros comerciales y favorecer a una economía regional también, favorece a todo el entorno. Esto en contraposición de la teoría del derrame, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué dice la teoría del derrame? Que yo primero tengo que llenar las copas superiores, como si tuviéramos sobre una mesa un conjunto de copas, una sobre ellas, yo tengo que llenar las copas superiores, tengo que primero generarle recursos a los empresarios y a los sectores más favorecidos para que luego eso derrame hacia los sectores menos favorecidos. Es una idea un poco rara en general. Nunca ha funcionado así ni siquiera en el capitalismo. Claro. Digo, no hay evidencia empírica de que ocurra de este modo. Igualmente las recetas económicas hay que adaptarlas a cada lugar, ¿no es cierto? Sí, pero hay una cosa que es muy llamativa. Fíjate vos que cuando se toma la decisión política de acompañar el crecimiento y el desarrollo a través de estímulos al consumo, de acompañamiento con algún mecanismo de ingreso social a los sectores menos favorecidos, claro. El discurso habitual dice, bueno, a los pobres no hay que darle el pescado, hay que enseñarles a pescar, no hay que regalarles. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando vos les regalás se vuelven indolentes, se vuelven vagos, prebendarios, pero
ese mismo principio dice que cuando vos le das a los ricos y a los más favorecidos, se vuelven virtuosos y se les desarrolla un apetito incontrolable y el deseo incontenible de invertir. Entonces, cuando vos le das a los ricos se vuelven virtuosos y cuando le das a los pobres se vuelven indolentes. Es muy raro, ¿no? Que lamentablemente la experiencia nos dice que cuando favorecemos solo un sector, el de arriba, para que derrame, pasa que no vuelven a inversión, sacan la plata afuera. ¿Y qué pasa en la economía cuando hay tanta fuga de capitales? Bueno, obviamente lo que estamos viendo cotidianamente. Hay una cosa que nosotros siempre decimos en la clase, en la facultad, ¿no? No es lo mismo pasar con un helicóptero y tirar fajos de billetes en Villa La Lata que hacerlo en un barrio privado. ¿Por qué? Preguntan. Porque si estamos tirando plata, estamos volcando el dinero sobre el tejido social, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que cuando el dinero cae en Villa La Lata, la gente sale a gastar. O sea, ese dinero circula. Cuando ese dinero cae en un barrio privado, la gente lo ahorra. Lo pone en una caja de seguridad, compra dólares. En verdes. Pero porque son perversos, no es una perversa. No, simplemente tiene sus necesidades satisfechas. Entonces, hay una diferencia que tiene que ver... Eso es claro, porque no estamos estigmatizando a la gente que tiene bajo ningún punto de vista. Sus necesidades ya satisfechas. Es una cuestión de mecánica económica. Digamos, hay una cosa que en la facultad nos enseñan, que es lo que se llama la propensión al consumo, que es el porcentaje de nuestro ingreso que destinamos al consumo. Los sectores más favorecidos tienen una propensión al consumo más baja. Gastan en proporción de su ingreso mucho menos. Quiero decir, un pobre gasta el 100% de su ingreso en consumo. Marcelo Tinelli gasta el 10% de su ingreso en consumo. Gasta una enorme cantidad de dinero, seguramente. Pero es una parte muy pequeña de su ingreso porque tiene todas sus necesidades satisfechas. Entonces, no es una cuestión de perversidad ni de estigmatizar a los ricos, sino que simplemente al tener todo resuelto, lo único que hacen es hacer desaparecer ese dinero del circuito. También es cultural un poco, ¿no? Porque hay tu historia te marca también y si vos sabés ahorrar, si vos sabés conservar tu capital, inclusive sabés que en algunos casos por herencia uno es más ahorrativo y no tan gastador, porque vemos esto que en las clases más de menores recursos no tienen la cultura del ahorro. No, pero hay dos cuestiones importantes. La primera, esta es una cosa que decía Keynes. No ahorra el que quiere, ahorra el que puede. Quiero decir, hay determinados sectores que no pueden ahorrar porque simplemente pueden consumir y hay otros sectores que no tienen otra opción que ahorrar. Volvamos al caso de Tinelli. Tinelli no se puede comer 300 alfajores por día, comprarse 500 camperas, comprarse 10 autos, salir a cenar 20 veces por día. Digo, no tienen otra. Entonces, la cuestión del ahorro está vinculada a una cuestión marginal, y es que cuando el consumo está satisfecho, lo demás va al ahorro. Entonces, no es una cuestión de decisión, sino de posibilidad. Claramente. La otra cuestión importante, tampoco para las sociedades es tan importante que haya tanto ahorro. En realidad, es bueno para una persona, pero cuando un colectivo social se vuelve muy ahorrador, las consecuencias para el colectivo son terribles. Esto es lo que se llama la agregación de los comportamientos individuales. Claro, cuando una sociedad, todo el mundo ahorra, nadie gasta. No. Y cuando nadie gasta, la panadería no vende, la zapatería no vende, el kiosco no vende. Tampoco, o sea, genera trabajo, no genera consumo. O sea, es importante que gasten. Lo más importante es que gasten aquellos sectores que son los más favorecidos. Obviamente, es muy importante que gasten los empresarios. Ese gasto se llama inversión y eso es fundamental. Ahora, para que gasten los empresarios tienen que tener un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? La posibilidad de vender. Seguramente. No importa si el trabajador es barato. Esto creo que lo hablábamos el otro día en otro lugar donde nos cruzamos y decíamos, si una baja estatalidad, si impuestos baratos y salarios bajos fuera el trípode ideal de la inversión, el África subsahariana o Centroamérica serían la meca. Todo el mundo querría invertir ahí. Y no. ¿Por qué no invierten ahí? Porque tienen poblaciones pobres y porque ahí no le pueden vender a nadie. Es como decíamos también, y a veces lo